Buen día, nosotros somos el grupo número 8, conformado por Daniel Alejandro Moreno, Pablo Esteban Luna y la persona que les habla, Disley Xiomara Simbaquiva. Hoy les hablaremos de edición genética, la cual es una tecnología que se encarga principalmente de cambiar el ADN de un organismo que permite agregar, quitar o alterar material genético. Si bien existe gran variedad de enfoque en la edición genética, hoy les hablaremos de uno muy conocido, el cual se llama CRISPR-Cas9. En el 2012, un estudio realizado por la doctora Jennifer Doudna y la doctora Emmanuelle Charpentier sacó a la luz el método CRISPR-Cas9, el cual significa repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente e interespaciadas. Si bien es un mecanismo de defensa en bacterias y arqueas únicamente, luego del estudio se puede realizar también en células eucariantes. Este es una respuesta al ataque de bacteriófagos y actúa como memoria que previene el ataque de virus y patógenos. Se compone de ARN guía y una endonucleasa Cas. Al iniciar, el ARN guía es el encargado de dirigir a la Cas hacia su secuencia complementaria, donde Cas realiza un corte. Enseguida, se incorpora ADN de patógenos como bacteriófagos, bien sea virus o patógenos, entre secuencias palindrómicas repetidas que generan ARN guía al transcribirse. Esto en bacterias o arqueas, pero en células eucariantes ya dependería del ADN que nosotros quisiéramos específicamente usar. Nosotros hablaremos de una aplicación que en un artículo que se llama Control de la mosca de la fruta mediante edición genética con CRISPR-Cas. Bueno, en cuanto a los métodos, se mantuvo una colonia de beta-basi MEAM1. Está recolectada originalmente de una planta de una flor de Pascua en Ithaca, New York, en una cámara de crecimiento de 28 grados centígrados, fotoperiodo de 14 luminosidad y 10 oscuridad y humedad relativa al 50%, en jaulas de 63,5 centímetros cúbicos. En cuanto a los insectos, estos se mantuvieron en soya orgánica, rábano orgánico y margarita gerbera. Las plantas se cultivaron en macetas de 15 centímetros utilizando un sustrato enriquecido con fertilizante líquido aplicado 2 veces al mes. En cuanto a la construcción del plásmido y la expresión de la proteína, se basaron en una secuencia predicha de unión y vitelogenina de 24AA del crustáceo y se identificó la secuencia homóloga de múltiples genes de vitelogenina y de los mosquitos. Se identificó una lisina conservada en todas las secuencias de B, Tabasi y un residuo de valina totalmente conservado que definía los extremos de la secuencia Diana. Así se sintetizó un GloBlock de BTKV fusionado a M-Cherry y se insertó en el PET28P2C Cas9, digerido utilizando Infusion Cloning. Los plásmidos se transformaron en células BL21 para la expresión de BTK-B-Cas9-MCH, siguiendo los protocolos estándar de expresión de proteínas. P2C, Cas9 y Cas9 se expresaron utilizando plásmidos, tal y como se ha descrito previamente. En cuanto a la generación de ARN guía, las secuencias guía de 20 nucleótidos se diseñaron contra el exón 2, el exón 3, el exón 5 del gen blanco de B. tibasi, tanto manualmente como mediante CRISPR. Para los experimentos iniciales se aspiraron a adultos de beta-basi de edad y estado de apareamiento desconocidos. Se colocaron en hielo para anestesiar a los insectos, se les asignó el sexo y se transfirieron a un portaobjetos de vidrio liso estándar con cinta adhesiva de doble cara en una mesa de enfriamiento. Las hembras se inyectaron y se colocaron en un trozo de prospecto de soya en una placa Petri con una toalla de papel húmedo envuelto alrededor del tallo y otra toalla de papel en el plato inferior para prolongar la vida del prospecto. Asimismo, se añadió agua y fertilizante líquido según fuera necesario. Las placas Petri se incubaron a 28 grados centígrados con un ciclo de 16 luminosidad y 8 oscuridad en una cámara Geratherm. Se realizaron cruces de machos mutantes y hembras de tipo silvestre para demostrar la heredabilidad del alelo mutante y el fenotipo. En resumen, los machos mutantes G0 resultantes de la inyección de hembras G1 se cruzaron con hembras G0 de tipo silvestre.
Los G1 resultantes fueron sexados y separados aproximadamente 24 HPE. Las hembras G1 se retrocruzaron con un macho mutante G0 para generar descendencia G2. Se examinó el color de los ojos de los insectos en la fase ninfal. También se generó un modelo de homología de un mutante de inserción en el marco de 21 pares de bases. La estructura del gen blanco P Tibasi no se ha resuelto empíricamente, así entonces primero se generó un modelo de proteína de tipo salvaje, comparándolo con la base de datos mediante el servidor, cuyo resultado se utilizó como plantilla para modelar el mutante de inserción de 21 pares de bases. Generalmente, la edición genética en insectos se realiza inyectando directamente los embriones, pero en la beta basi esto es difícil debido al pequeño tamaño de estos y la alta mortalidad tras su inyección. Para resolver este problema, los investigadores utilizaron una técnica llamada Remote Control Receptor Mediated Ovary Transduction of Cargo, que en lugar de inyectar los embriones, inyecta un complejo de proteínas Cas9, dirigido específicamente a los ovarios de las hembras adultas. Este método permite editar el ADN de las crías a través de la línea germinal de la madre. El éxito del remote control depende de la capacidad de dirigir la proteína Cas9 a los ovarios de la hembra. Los investigadores desarrollaron un nuevo péptido de direccionamiento específico para la beta basi llamado BTKV. Este péptido fue diseñado basándose en la secuencia de la proteína clave en la formación de huevos y el transporte de nutrientes dentro de los ovarios. El gen white es un gen que codifica una proteína que transporta los pigmentos hacia los ojos. Cuando este gen está inactivo o mutado, los insectos desarrollan ojos de color blanco en lugar de su color normal, lo que hace que la edición del gen sea fácilmente observable. Para realizar el bloqueo de los genes, los investigadores diseñaron single guides RNasas que se unieron específicamente a las secuencias de exones 2, 3 y 5 del gen white de la beta basi. Unieron las guías a las proteínas Cas9 para formar complejos RNP que pudieran cortar el ADN en los sitios específicos determinados para las sgRNasas. Luego utilizaron el BTKV para dirigir este complejo Cas9 a los ovarios de las hembras de beta basi mediante una inyección. Posteriormente, las ninfas mutantes presentaron ojos blancos en las primeras etapas del desarrollo, pero a medida que se acercaban a la adultez, sus ojos cambiaron de color naranja-rojo. Este cambio de coloración sugiere que el gen white es mutado. Para comprobar que las mutaciones son hereditarias, los investigadores realizaron cruzamientos controlados entre los individuos ya mutados y los individuos tipo salvaje, es decir, sin mutaciones. Los resultados demostraron que la mutación era hereditaria, ya que los genes inducidos en la generación G0 se transmitían a la descendencia de las generaciones G1 y G2. Esto confirma que el método Remote Control no solo editó las células somáticas, sino que también afectó las células germinales, es decir, los óvulos de la beta basi. Además, esto demuestra que el método es funcional para cualquier estrategia de edición genética que busque generar cambios a nivel poblacional del insecto.